Jiang Ziqi tiene una cita a ciegas y lo ve llegar. Él se sienta junto a ella y le dice que va a ser directo, que tengan relaciones en la noche y que si queda embarazada le dé el bebé y que le dará dinero como compensación. Y ella lo que hace es reírse de lo que éste le dice. Luego se ofende y le echa agua en la cara. Le toma una fotografía y se va de ahí. Días más tarde se lo encuentra. Él está bravo porque ella publicó la foto llamándolo pervertido. Al parecer fue un malentendido. Él va hacia ella y la persigue, agarrándola todo románticamente, pero ella lo muerde y sale corriendo. Tiempo después, ella empieza a trabajar en una nueva compañía y resulta que el presidente es el pervertido de las citas ciegas. Ella va a comer y un viejito le roba la comida. Aún así, ella es amable con él. Después se consigue nuevamente el viejito, se lo lleva a una tienda y este se aprovecha metiendo bastantes cosas para que ella se las compre. Luego lo va a llevar a donde vive y el viejito para en una tumba. Le dicen que es la tumba de su amada. Como no sabe dónde vive el señor, se lo lleva a su casa. Están llegando, pero la casera la corre porque le llegó el hijo a vivir ahí. Entonces el viejito recuerda dónde vive y se la lleva con él a su propia casa. Llegan a un barrio de lujo y resulta que el viejito es abuelo de nada más y nada menos que del jefe de ella. Así que va a vivir en la casa de su jefecito. Este al principio se ve frío, pero también se pone coqueto con ella. Jiang Ziqi va a una fiesta de compromiso de una prima y le preguntan cuándo se casa ella, pero ella le responde que su prioridad es el trabajo en ese momento. Sin embargo, en la noche ella se pone a beber porque escuchó a su mamá criticando a ella porque aún no se ha casado. Se lo dice al galán, que se siente mal por eso, y él se queda acompañándola bebiendo junto a ella. Ve una porcelana muy valiosa y la rompe. Cuando despierta al día siguiente, ella ve todo el desastre que hizo la noche anterior y le dice a su jefe que si le daría un descuento por todo lo que hizo. Este se le acerca y le pregunta si no se acuerda de lo que hizo anoche. Resulta que ella se iba a caer y él la recogió entre sus brazos. Ella lo miró sexy y le dio un romántico beso a su jefe. Más tarde, él le pide que la acompañe a un viaje de negocios. La deja en un hotel sencillo y él quiere quedarse en un hotel de lujo, pero no hay habitaciones. Así que les toca quedarse juntos y se quedan hasta tarde trabajando los dos. Al día siguiente, el auto se descompone y tienen que entregar el trabajo rápido. Así que ella se va con el señor Lee en una motico al lugar donde tenían que ir. Gana el proyecto y ambos están felices por eso. Luego él la lleva a comer en un puestico del cual ella siempre hablaba y allí recuerda a su padre, de cuando él la dejó a ella y a su madre solas. En la noche, el señor Lee la lleva a una feria y ella pasa por un bonito momento y recuerda que en el instituto se burlaban mucho de ella por tener granos en la cara. Tiempo después, ella va a una reunión de compañeros de clases y estos cuando la ven se sorprenden porque se puso bien bonita. Ellos se burlan porque a ella la abandonaron antes de casarse. Ella les dice que quiere centrarse solo en su trabajo. Se sigue burlando de ella y en eso la llama a su jefe y escucha lo que sus compañeras le dicen. Así que llega donde está ella y finge ser su novio. Ellas le dicen que si es rico que pague la cena. Él le responde que lo hará si su esposo paga la otra mitad. La cuenta sale muy cara y el otro no tiene tanto dinero para pagar. Él cumple pagando la mitad y se lleva a su enamorada de ahí agarrados de la mano. Tiempo después, ella quiere confesar sus sentimientos por él, pero lo ve con una amiga de la infancia y esta le dice que se van a prometer en compromiso los dos. Esta también se mudó a la casa y Jiang Ziqi se siente incómoda ahí. En la noche van a ver fútbol los tres y la otra es una experta en los deportes y le dice además a la protagonista que el señor Lee siempre ha estado enamorado de ella, haciendo que la enamorada se sienta mal por eso. Al rato llega el asistente del jefe y le muestra un regalo que le mandó a comprar para ella y le dice que cree que se le va a confesar pronto, pero ella no le cree. A la noche siguiente, el señor Lee le invita a cenar y le da un regalo, pero no es el que ella le había visto al asistente, así que se siente un poco decepcionada. Cuando ve a la otra, esta tenía puesto el regalo que le había mostrado al asistente días antes y se siente toda triste, así que decide irse de ahí. El galán se da cuenta que se fue y la otra le dice que al fin van a estar solos. Él se pone furioso y le dice a esta que la que le gusta es Jiang Ziqi y comienza a ser muy frío y grosero con esta otra. Resulta que esta tipa le había quitado el regalo que le quería dar a su amada y se lo agarró para ella.
Él se pone más furioso aún y la corre de la casa. Al día siguiente, ella piensa que un pervertido le está tomando fotografías y lo enfrenta, pero se da cuenta que le está tomando fotos a su moto. Luego va al odontólogo porque le duele una muela y resulta que el doctor es el mismo muchacho de la moto. Luego sale con su amiga y en un momento queda sola. Llega un borracho a acosarla, pero aparece el doctor a protegerla. Pelea contra el borracho y sus secuaces y se pone coqueto con ella. En eso aparece el señor Lee pidiéndole que hablen, pero el doctor la abraza y dice que ella es su novia. El galán se siente mal y se va de ahí. Luego van a un karaoke y el doctor no deja que el jefe se le acerque a su enamorada y los dos hombres comienzan a competir por ella. Cuando salen, el doctor se le declara pero ella lo rechaza. Entonces le dice a ella que se dio cuenta que su jefe también está interesado en ella, porque notó todo lo que hacía para que ella estuviera bien y que se preocupaba solo en ella. Ella lo llama y le pregunta si le gusta y que por qué no la buscó. Y él le responde porque ella lo bloqueó. Le dice que la ama justo cuando están frente a frente. Va hacia ella y le da un romántico beso. Ella se sorprende y también lo besa a él. Ahora en el trabajo son muy cariñosos, pero a ella le da pena que la vean otros compañeros y trata de ocultar su relación. Una de las colegas es grosera con ella y le asigna bastante trabajo. Él se pone bravo porque ella está muy ocupada y no pueden salir juntos, así que manda que no trabajen horas extras en su empresa. Luego, la colega sigue grosera con ella y se burla de su ropa. El jefe le da ropa nueva y todos quedan impresionados al verla. Después, en el trabajo, esta tipa le tiende una trampa a Yanchisi para que la despidan. Él se da cuenta y despide a esta tipa mala. Les dice a todos que Chisi es su novia y que no va a dejar que nadie la intimide. Ella le presenta a su amiga y esta comienza a interrogarlo. Le pregunta qué pasará cuando ella se ponga vieja y calva y él le dice que la seguirá amando. Ella se siente mal porque ve que él es muy atento con su amada y se va de ahí. Cree que ya su amiga no la necesita más. La protagonista le dice que no piensa así, que siempre serán amigas. Ella siempre estuvo cuando más la necesitó, incluso cuando su ex le fue infiel. El galán lo escucha todo y le da a la amiga para que viva frente a ellos, haciendo que estas dos se emocionen bastante. Otro día, él la lleva para que conozca a su familia. Tiene que salir y ella queda sola con ellos. Una de las tías es muy necia y fastidiosa, pero la suegra sí es tranquila. Van a comer y la tía sigue fastidiando, criticando por todo. Habla mal de la mamá de ella por ser divorciada. Y Yanchisi se enfada y comienza a discutir con la tía. Aparece el señor Lee y defiende a su novia. Los suegros también la defienden y corren a la tía de ahí. Tiempo después, ella sale con su amiga y el novio de esta, pero el tipo es un aprovechado y más tarde este la deja. Pero llega el protagonista y defiende a su amiga de ese tipo. A los días, una prima de ella se va a casar y Yanchisi está ayudándola. El novio es un patán y quiere propasarse con ellas, pero llega el galán a proteger nuevamente a su princesa. Otro día, ella está enferma del estómago porque come mucho. Está en el hospital y llega el ex a pedirle otra oportunidad, pero ella lo rechaza porque está bien enamoradita de su príncipe. Él la trata con mucho amor y dulzura siempre. Además, tiene bastante dinero, el sueño de cualquiera. Con el tiempo aparece el papá de ella y quiere acercarse a la protagonista. Ella, a pesar de ser fría con él, nota que la ha estado pasando muy mal. Quiere ayudarlo con una operación, pero el señor Lee le dice que no se acerque más a su padre y discuten los dos. Luego va a buscarlo y lo ve con otra familia, diciendo que se va a aprovechar del novio rico de su hija, y llorando se enfrenta a su papá. Está llorando porque su padre nunca la quiso y la abandonó 2 veces. Cuando el galán llega a consolarla, se arrodilla y le pide matrimonio a su dulce princesa. Pasan los años y ya tienen una niña. Ella sufre porque no la deja dormir y él es muy amoroso con su hijita. Y nuestra Yanchisi quiere otro niño, pero él no quiere. Dice que con solo uno basta. Y nuestra serie termina con ambos viviendo una vida feliz en familia y demostrándose amor siempre el uno al otro. Una historia divertida y relajante, perfecta para ver un rato libre, ya que dura solo 1 horita. Creo que la serie se llama The Age Different in Love. Si me equivoco, por favor escríbanlo en los comentarios. Lo cierto es que en la descripción les dejo el enlace para que la puedan ver. No se olviden de darle like a este video y suscribirse al canal activando la campanita. Y recuerden, el más poderoso hechizo para ser amado es amar. Bye bye.